A mí me encanta esta música y bueno, no hay que escatimar palmas y sobre todo el cariño que le tengo al grupo de Los Cholos, a los integrantes de Los Cholos. Y hoy está uno de ellos con nosotros, no solamente es músico, no solamente es cantante, no solo es cantautor, podríamos llamarlo ahora, porque hace también canciones, sino que también este libro es el tercero que hace sobre las décimas. Se llama La vida, solo un momento, de Henry Guevara Díaz, por su mamá. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido. ¿Cómo estás, Celeste? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver nuevamente a este espacio cultural serio que trata la cultura y las diversas culturas de nuestra patria, y en este caso insertados ahora desde una perspectiva de la creación de la palabra escrita, en este caso impresa, a través de la presentación de esta nueva producción que es La vida, solo un momento, que pretende abordar la temática diferente, social, cultural, política también hay que decirlo, desde la estructura versística de la décima, que es tan arraigado en el campo popular, ¿no? Gracias por esta oportunidad. Justo estaba leyendo, ¿no?, parte de algunas críticas que salen siempre en las redes y dice, ¿no?, La vida, solo un momento, trae un racimo de poesía llena de sugerencias y de enorme contenido social y político. Es un libro pleno de este canto hermoso a la solidaridad entre todos los seres humanos. Y es que no tenemos por qué tenerle miedo a la política ni hablar de ella tampoco. Sí, yo recuerdo algo que decía mucho tu padre por esta misma emisora, ¿no? Uh-huh. En esencia siempre nos han definido como animales políticos, ¿no? Y mientras menos político, más animales, decía con sentido del humor, pero es una broma bien seria, sí, como solía decir él, y creo que no hay que correrle porque finalmente todo acto social tiene si se quiere, un atisbo de política porque está vinculado a una sociedad, a un Estado, a un construir esperanzas, utopías, que finalmente son las que nos cohesionan como país, ¿no? O deberían cohesionarnos. Hace un rato estábamos escuchando al maestro Oscar Torres hablando sobre el Wailars y hablaba sobre sobre esta forma como una maqueta que tienen los chicos de bailar a la competencia. ¿Sucede también esto en la décima? ¿Hay una especie de uniforme? Entiendo perfectamente lo que apuntas porque es algo que también me ha hecho reflexionar, ¿no? Y sí es cierto, muchas veces la mediatización a través de los concursos uniformiza, ¿no? Uh-huh. Como que limita porque estás pretendiendo gustar para ganar, ¿no es cierto? No está de por medio el culto, en primer lugar, a la ancestralidad, si se quiere, a la historia, al devenir histórico que puede anteceder a esa danza y que finalmente es lo que debería más ponerse en relieve. Respecto de tu pregunta, aunque son dos campos diferentes, ¿no? Uh-huh. Yo te diría que sí, muchas veces por el carácter intrínseco que tiene la décima, cuál es que tiene un ritmo interior, ¿no? Sí, claro. Tiene un timbre, un sonido, tú sabes, la décima son 10 versos, de ahí el nombre, y que todos los versos son en la estructura del octosílabo, y cada uno de los versos está amarrado bajo una regla determinada que pretende comunicar algo. Sin embargo, muchos se quedan en la habilidad del timbre y del ritmo y comienzan a rimar, y riman lo que les da la gana, en muchos casos, y otros con mayor preocupación, de repente en un contexto mucho más humanista, ¿no? Y otros de repente por el juego de pies forzados, como también se llama una forma de estructura versística dentro de la décima, y otros sencillamente porque quieren rimar, y yo creo que ahí pierde un poquito en la habilidad de rimar, se pierde muchas veces el carácter de contexto, de crónica, que es algo que en lo que yo pretendo seguir afirmándome, que es el rol de la décima en su rol, valga la redundancia, cronista, que pinte su época, que sienta su época y que pueda interpretar de alguna manera desde la literatura, en este caso, parte de lo que vivimos, ¿no? Y sí, es cierto, sería parte de esa mediatización, ¿no? Caer más en el juego sonoro, rítmico, tímbrico, olvidándote del lado tal vez más reflexivo, poético y de cronista, que yo creo es lo que debemos afirmar. El día de hoy nosotros a través de Radio Nacional estamos presentando el tercer libro de décimas que Henry Guevara Díaz trae para compartir. Se llama La vida, solo un momento, y sigues en la misma editorial. Sí, eso hay que agradecer. Gracias, Celeste, porque eso me da pie a agradecer el maravilloso trabajo de edición, impresión
de cuidadosa forma de elaborar esta nueva producción de Hipocampo Editores, ¿no? Y su titular, Teófilo Gutiérrez, con quien venimos trabajando ya el tercer libro, ¿no? Los tres han sido trabajados con bastante dedicación. Nos demoramos un poquito allí, por favor. Claro, a ver, vamos a trabajar entonces el primer libro. Uh-huh. El primer libro se llama Por no quedarme callado, que se convirtió en una cumbia al final. Sí, Juan Cholo Quintana, que tiene un talento maravilloso desde Argentina, lo convirtió en una cumbia con saborcito peruano, tipo, digamos, con esa sonoridad tipo mirlos, pero que le quedó muy linda. Creo que yo creo que de una belleza muy distinguida. Y en la carátula tenemos... origami. Los origamis de mi hijo, Manuel Ernesto, que, bueno, comenzó a hacerlo. Guevara Valverde, que comenzó a hacerlo desde muy pequeñito. Y bueno, no tuve, creo, mejor regalo que colocarlo en la parte interior y en la tapa, ¿no? ¿Cuántas décimas tienes en el primer trabajo? Si no me equivoco, deben haber como unas 75 décimas. Sí. Pero sube la proporción en el segundo libro. Sí, Del campo a la ciudad es un trabajo, la segunda edición, el segundo libro, que yo hubiese querido que salga antes de que mi mamá parta de este mundo. Comencé a trabajar muchísimo en esto gracias a la colaboración de Omar Camino, a quien solicité pueda hacerme el trabajo en la distancia, porque acuérdate que estábamos encerrados en plena pandemia. Y solicité que me apoyara un poquito para sacar esto. Lamentablemente mi madre partió antes de que viera la luz el libro, pero sin embargo quedó ella plasmada en la carátula, en una foto muy linda, cuando ella tenía 17 años, el día que precisamente llega del campo a la ciudad, y de ahí el nombre, ¿no? que lleva la portada y esta edición. Ahora, hay que decir también de que para la primera producción estuvo en la revisión y en el prólogo el poeta Julio Carmona, ¿no? Que trabaja en Piura, tremendo poeta, a quien admiramos desde hace muchos años. En el segundo libro, el prólogo lo estuvo a cargo del poeta Víctor Vimos, de Ecuador, que bueno, está ahorita en un doctorado en Estados Unidos. Y para esta tercera producción, nuevamente apelé al maestro Julio Carmona, que tiene tanto cariño por estos esfuerzos que pretendemos llevar adelante a través de estas publicaciones. Oye, pero Julio Carmona, son palabras mayores, ¿no te dio un poco de temor entregar? Bastante, pero era una... Sí, bastante, por la admiración que le tenemos al poeta, al maestro. Claro, ¿cómo no? Y además, para mi gusto, el más grande declamador que yo he escuchado en vida. De verdad que es maravilloso escucharlo declamar. Pero era una forma como de autosometerte a una prueba, ¿no? Y el maestro con esa generosidad, con esa rigurosidad que tiene, es muy escrupuloso en estas cosas, pero siempre me invitó a seguir adelante, a sacar esto, y debe ser una de las personas a quien yo agradezco vencer esta temeridad que siempre significa pretender ponerte al escrutinio público, como es publicar algo, ¿no? Y tiene mucho que ver con el título de este tercer libro. Sí, este tercer libro, y gracias por recordármelo, precisamente yo había planteado un primer título, cuál era ausencias de mi barrio, porque todos hemos tenido ausencias en nuestros barrios. En la pandemia. Muchos sufrimos muertos familiares, amigos, ¿no? Y el comerciante, el carnicero del mercado, la señora ambulante, la señora del barrio han fallecido. Y se iba a titular de ese modo, sin embargo, nos gana siempre. Que es muy bonito, o sea, sí, nostálgico, ¿no? Nostálgico, efectivamente. Pero al final, como que la producción siguió creciendo. Y se acercó el bicentenario, estábamos alrededor del bicentenario, entonces quisimos ponerle bicentenario para englobar las diferentes temáticas posibles. Sin embargo, no me gustan los títulos de una sola palabra, he llegado a ese convencimiento. Me gustan los títulos compuestos de frases que digan algo, que conversen entre ellas. Y cuando el maestro Carmona me dice cuál es el título de esto, porque yo se lo mandé para que él hiciera la revisión y el prólogo, bueno, yo le dije, la verdad se va a llamar Bicentenario, pero no estoy muy seguro, no me siento muy contento. Y él me dijo, con esa generosidad, ¿no?, de sabio, me dice, ¿puedo sugerirte el título? Pues a mí me pareció fantástico que en primer lugar él se sintiera con ese deseo, y me dijo, he visto una de las frases, uno de los versos más lindos que he leído últimamente, me dice, y está en el último verso de tu primera décima que propones, que es la vida solo un momento, y mi sugerencia sería que se llame de ese modo. Así es que a mí me pareció fantástico, además es uno de los versos que uno escribe, y bueno, que venga de don Julio Carmona, pues ya, para mí es un honor. Ibas a decirle que no, tamaño. La verdad que son cosas que uno celebra en la vida. Pero ¿sabes qué? Mira,
para nadie es secreto, para la gente que nos conoce, que nos sigue, ¿no? De la amistad que hay entre nosotros de muchísimos años. Te conocemos pues en muchas facetas, pero de pronto salió el libro. O sea, no conocíamos esta faceta, no sabemos en qué momento empezaste a hacerte un merodeador, como dices tú, de la décima. Digo merodeador con absoluta objetividad y con absoluto estado de conciencia, porque yo sí considero decimistas aquellos que viven íntegra y totalmente su vida entregada a la décima, ¿no? Entonces, y que los hay, de ejemplo, en este mundo y en este país nuestro tan bello. Y digo merodeador porque de alguna forma siento que me atrevo a involucrarme en esto desde hace muchos años, ¿no? Pero estaba aguardando seguramente que se diera el momento para poder publicar, ¿no? A veces la vida es así, ¿no? Como que la cosa madura, todo toma su tiempo y es mejor cuando fluye, ¿no? Cuando fluye. Y las cosas que ya había acumulado de algún modo... ¿Pero eres autodidacta en esa formación? Sí, ¿De crear la oreja a los 8 concursos? Lo que pasa es que la décima está en el campo popular y en el campo popular está bien arraigado. Entonces el verso octosílabo es otra de las cosas que está muy arraigada, al margen de que esté en décima, ¿no? Puede estar en cuarteta, en copla, y está muy arraigado. Y tú sabes muy bien que lo mío está en la música desde muy niño y siempre dentro de la música llamada de corte tradicional. Entonces mi involucramiento está muy, muy cercano a todo esto. Además, recuerda que es algo que me puso muy en énfasis un amigo, Daniel Matthews, que hizo gentilmente un artículo a mi segundo libro y donde dijo, bueno, él es de origen cajamarquino y si hay un departamento que tiene el octosílabo pues en las entrañas y además con una habilidad, es Cajamarca, y es cierto. Entonces por ahí viene una corriente. Oh, Daniel Matthews es doctor en letras, ¿no? Sí, entonces él muy bien apuntaló eso y yo creo que respaldo eso porque mi madre era una improvisadora muy trome, había que temerle si te metías con ella un poquito a contrapuntear y ella no era música, ¿no? O sea, sin embargo... era aprendido. Claro, es como que el octosílabo y la copla está muy metido en Cajamarca, en el cajamarquino y cajamarquina de a pie. Y por ahí seguramente por ósmosis también uno puede aprender. Entonces queda... ¡Ay, ojalá que instaurado. pase eso! Y la música pues te lleva por estos caminos, ¿no? Te lleva por estos caminos. Ahora, lo primero que a mí me llegó sin duda fue lo de Nicomé de Santa Cruz. ¿Quién puede olvidar a Cocoachos Aprendí que estaba en los libros de primaria? Sí, claro. ¿No es cierto? Seguidamente a mí me cautivaron muchísimo las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, pero muchísimo, muchísimo. Y también una afiliación muy potente ahí. Y fíjate una maravillosa coincidencia. Tu padre me presentó a un gigante, ¿no? A Juan Urcariegui García. Me lo presentó entre bambalinas en el Teatro Municipal. Fíjate, una vez que iba a presentarse en concierto Tradición Limeña, ya, claro, con Sudapisco, con el respeto que merece el maestro, con que no sé cómo se llama. Chapulín Villanueva, sí, claro. Pepe Villalobos, Cabero, Gustavo Urbina, ¿no? Entonces, ellos se presentaban en un concierto y entre los invitados estuvieron la Noemí y Chelita Polo, ¿no? Las maestras, y estuvo también Juan Urcariegui García, y cuando me lo presentó yo me quería caer de espaldas porque yo ya sabía de él, y con una sencillez tremenda. Yo ya había leído sus cosas, y entonces por ahí me vino un poco este reforzamiento de este andar. Ahora, y finalmente conocí a Julio Carmona, a quien escuché declamar unas décimas. Recuerdo de Sofocleto, que era genial. Y bueno, refuerza este amor, ¿no? Este amor bellísimo. Hemos hablado de Cajamarca, definitivamente siempre tiene que salir, aparte sale el recuerdo de mamá también, ¿no? De mamá Rosa. Estas décimas, estamos escuchando ahorita es una... Son coplas. No, pero el ritmo es... Jachua. Es una jachua. Una jachua cajamarquina. ¿Diferente a la ancaxina? Sí, porque y diferente a las que están en el sur también, ¿no? Ajá. En algún momento conversábamos esto con el maestro Rodrigo Montoya, ¿no? Porque, bueno, como sabes, el maestro es del sur, y hablábamos un poquito de esta diferenciación que hay entre la jachua del norte, en Cajamarca, y las que están más al sur. En el sur más se conocen con un sentido mucho más colectivo. En Cajamarca se concibe además el baile de pareja, ¿no? ¿No? Entre otras consideraciones de corte de acentuaciones melódicas, rítmicas, de énfasis de voz en las líneas melódicas, por ejemplo, en los comienzos de las estrofas, otras en intermedia y otras con declives en los finales, en segundos versos y cuartos versos, en los versos pares, etcétera. Hay mucho que explicar al respecto, que es un lado musical, y estas son unas coplas, unas cuartetas que se hizo en homenaje a la mujer rondera y al varón rondero
en un momento en que visitamos Cajamarca cuando las rondas campesinas decidieron defender sus lagunas y ríos, sus bofedales, sus humedales, de la contaminación. De la contaminación. Mira, defender el agua limpia, que es defender la vida. Imagínate. Y el agua viene de las alturas hacia el llano. O sea, nos están defendiendo a nosotros también que vivimos en las ciudades, en la costa, obviamente. Y defienden a los animales, porque los animales beben de esas aguas. Esos animales nos dan la leche, nos dan la carne, nos dan la mantequilla. O sea, si se contamina el agua, se contamina todo. Ellos estaban cuidando estas lagunas, nosotros llegamos a acompañar en solidaridad un poquito y estaban con sus alforjas, estaban con su hojita de coca, estaban con su cancha, su queso, y conversando con ellos me hablaban de que ya no hay pastos, ya no hay huertos, cada día estamos más pobres, aquí tenemos conciencia, porque nuestra conciencia no se vende, porque es como agua del camino. Mira qué lindo. O sea, el agua del camino no se vende, efectivamente, ¿no? Y la conciencia tampoco. Esa metáfora me pareció fabulosa. En otras palabras, estas letras... Y la utilizas, claro, a favor. A favor. Entonces... estas letras prácticamente me las dictaron los ronderos y ronderas. Yo lo que hice solamente fue podarlo y hacerlo en octosílabos, ¿no? En cuartetas. Y prácticamente la música sí le puse después, pero es como que el pueblo, en este caso los ronderos y ronderas de Cajamarca, me hubiesen dictado la letra sin darse cuenta. Yo lo que hice fue apuntar, ¿no? A veces uno está en el lugar preciso, en el momento oportuno, para que puedas así también utilizarlo a beneficio de todos nosotros, ¿no? Es un hermoso testimonio de parte, creo que como para cerrar esta noche. Esta obra se llama así, Como Agua del Camino. Como Agua del Camino, sí, y está dedicado, como decíamos, a los defensores del agua de la vida, ¿no? Ahora, hay que agregar algo. Los ronderos y ronderas surgen en la década del 70, 73-74 en la provincia de Chota, y surgen precisamente por el abigeato, que es la delincuencia rural, ¿no es cierto?, para la protección de sus bienes, ante la ausencia de un Estado incapaz de impartir justicia, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué? Como todo lo que agrede al campo, por algo se llama rondas campesinas, pues son del campo. Mucha gente lo confunde con las rondas urbanas, que son de la ciudad. Son dos cosas diferentes, ¿no?, que son más recientes. Las rondas campesinas, todo lo que agrede al campo y a su vida y a su armonía con la naturaleza, pues lo defienden. En este caso, últimamente, cuando se contaminó el agua, se contaminaban sus pastos, sus siembras, sus tierras, la vida. Por lo tanto, decidieron incorporar, además de luchar contra el abigeato, de luchar contra la contaminación de sus aguas. Sí, no, mira nomás el río Rima cómo quedado. Increíble. Pregúntale a la gente de Cerro de Pasco qué pasó con sus lagunas y así podemos seguir también. Hoy día con nosotros Hinre Guevara Díaz. ¿Por qué te dicen Hinre? Tu padre me puso Hinre Guevara y yo lo asumí como una bendición, casi como un regalo, ¿no? Porque sabes muy bien que muchísimos años he andado al lado de tu padre, aprendiendo, asimilando, oyendo, encontrando, si se quiere, una luz de reflexión desde el arte, que yo siempre he considerado necesaria, justa y para mi gusto la más elevada en don Manuel Acosta Ojeda. Bueno, él en ese amor a las músicas nuestras, ¿no? Sabiendo que uno hace música tradicional también, pues en ese conflicto fonético que hay entre cuando el quechohablante habla el castellano, entonces él contaba una anécdota, ¿no? Contaba una anécdota de que en Chosica una vez llegó un candidato que precisamente se llamaba Henry Piz, pero el que lo presentaba era una persona de origen quechua, y cada vez que lo presentaba le decía, con ustedes viene Hinre Piz, ¿no? Entonces el Hinre era la confusión fonética porque hay una lengua madre que te gana. Entonces don Manuel, uno que hacía música andina, uno también, entonces le pareció que debía llamarme de ese modo y a mí me pareció fantástico. Entonces de ahí asumí el Hinre, lo escribí de ese modo, y lo más fantástico fue que con nuestra primera gira a Chile, llegamos a Chile y los que nos recibían, uno de ellos me dijo, hola Hinre, dije, ¿cómo llegó acá? Yo le conté a tu padre cuando regresamos y se mató de risa, ¿no? Cositas hermosas han pasado, pues pasan siempre también a través de la gente que se quiere y se quiere bonito. ¿Dónde podemos encontrar estos libros? Bueno, ahora directamente con mi persona, a la cuenta de Hinre Guevara Díaz en Facebook, también con Hipocampo Editores. Permíteme, se me estaba yendo. Quería agradecer a Augusto Capcha Rosales, que es el maestro artista plástico que es el autor de la alegoría, de la carátula de este libro que está acá. Sí. Y bueno, quería agradecer muchísimo su contribución en ese sentido. Y bueno, también va a estar pronto en la librería Virrey de Miraflores. Y esperemos que en las próximas ferias de libros también esté al alcance, pero por lo pronto
en la cuenta personal. ¿Los tres? Sí, yo creo que sí, los tres, pero ahora estamos dándole la difusión del caso a La Vida Solo un Momento, pues la tercera edición, pero los tres los pueden adquirir con mi persona fundamentalmente. Hubiera sido lindo que nos dio una décima, ¿no? Pero bueno, ya será motivo para invitarte de nuevo para pero encantado, seguir charlando. Muchísimas gracias el día de hoy. Hinre Guevara Díaz. Hemos tratado de conversar un poco sobre el trabajo que viene realizando. Este es el tercer libro que presenta sobre la décima. Se llama La Vida Solo un Momento, con la diagramación de la gente de Hipocampo y, como no, la pintura que acompaña este libro es del maestro Augusto Captcha. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Celeste. Gracias a todos tus oyentes. Y bueno, sencillamente gracias a nuestros pueblos por sus esperanzas afirmadas cada día. Y ojalá sigamos construyendo una patria esperanzada donde respetemos la vida irrestrictamente y tengamos gobernantes que efectivamente respeten la vida por sobre todas las cosas. A cuidar el agua. Este es el único planeta que tenemos, por si acaso. Hemos llegado a la Luna, pero todavía no sabemos vivir ahí. Así que vamos a cuidar nuestra casa azul. Nos encontramos el día de mañana. Pájaro en cama.